A recordar que no está solo, que también necesita poner a Dios primero para encontrar esa paz que su alma busca. Este es nuestro altar, este es nuestro lugar de encuentro con Dios, donde el ruido del mundo se silencia y donde podemos hablar corazón a corazón con nuestro Padre Celestial. Aquí no hay prisa, no hay afán, solo hay un espacio sagrado para que tu alma respire y se conecte con la fuente de toda vida. Sé que no es fácil despertar cada mañana con el corazón en calma. Sé que hay días en los que abres los ojos y ya sientes el peso del mundo sobre tus hombros, como si la almohada fuera el único lugar donde encontraras un poco de paz. Sé que hay mañanas en las que ni siquiera tienes fuerzas para orar, en las que las palabras se quedan atascadas en la garganta porque el corazón está demasiado cansado. Pero quiero que sepas algo. El simple hecho de que estés aquí, de que hayas buscado este momento con Dios, ya es una victoria. No necesitas tener todas las palabras perfectas. No necesitas sentirte súper espiritual o súper fuerte. Basta con que vengas tal como estás, con tu corazón sincero, con tus luchas reales, con tus preocupaciones verdaderas. Cuando decidimos poner a Dios primero en nuestro día, no estamos haciendo magia, no estamos siguiendo una fórmula religiosa para que todo salga perfecto. Estamos reconociendo que necesitamos su presencia, su guía, su paz, que sobrepasa todo entendimiento. Es como encender una luz en una habitación oscura. De repente, todo se ve diferente. Todo encuentra su lugar. La diferencia entre vivir con Dios primero y vivir sin Él no es que los problemas desaparezcan, sino que los enfrentamos con una fortaleza que no es nuestra, con una paz que no depende de las circunstancias, con una esperanza que no se basa en lo que podemos ver. Es la diferencia entre caminar solos por un camino difícil y caminar acompañados por quien conoce cada paso del sendero. No es magia, es relación. No es religión, es presencia. No es un ritual vacío, es un encuentro real con el Dios que te ama, que te conoce, que sabe exactamente lo que necesitas cada día. Él conoce tus luchas antes de que se las cuentes, conoce tus lágrimas antes de que caigan, conoce tus alegrías antes de que las celebres. Ahora, respira profundo conmigo. Deja que tu corazón se prepare para este momento sagrado. Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1, versículo 1. ¿Notas algo? Dios ya está allí, justo al principio, haciendo la creación. Él no fue creado, Él era el creador. Todo lo que vemos, tocamos y conocemos comenzó con Él. Él estaba allí antes de que las montañas se formaran, antes de que los océanos se llenaran y aún antes de que la primera luz rompiera la oscuridad. Aquí hay otro ángulo. En el libro de Juan, encontramos un versículo que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1, versículo 1. Esta palabra es otro nombre para Jesús, mostrando que Él, parte de Dios, existía desde el inicio también. Es como un álbum de familia que comienza con un antepasado que siempre ha estado allí, inalterado y siempre presente. ¿Por qué esto importa para nosotros? No es solo sobre entender la naturaleza de Dios, es sobre el consuelo y la reverencia que eso trae. Imagina tener a alguien en tu vida que siempre ha estado allí y siempre estará. No hay un antes de ellos. Son una presencia constante, inalterada. Eso es bastante reconfortante, ¿no? En un mundo donde todo tiene un inicio y un fin, Yahweh se destaca como el eterno constante. Esto no es solo sobre historia o teología, es sobre el corazón de nuestro entendimiento de quién es Dios. Es sobre saber que el Dios con quien hablamos, oramos y confiamos, no está limitado por las mismas reglas de tiempo y existencia que nosotros. Él está más allá de eso, más grande que eso. Entonces, cuando decimos que Dios no tiene comienzo, no es solo una declaración sobre el tiempo, es sobre la esencia de la naturaleza de Dios, eterna, no creada, siempre existiendo. Es un recordatorio de que, no importa qué cambios enfrentemos en la vida, no importa cuántos comienzos y finales giren a nuestro alrededor, hay una constante en el universo.
Yahweh, aquel que simplemente es, siempre ha sido y siempre será. Número 2. Yahweh significa Dios sin fin. Imagina por un momento un mundo donde todo tiene un comienzo y un fin. Todo a nuestro alrededor, árboles, animales, incluso nosotros, los humanos, comienza en algún punto y eventualmente desaparece. Pero hay alguien que rompe esa regla, alguien que siempre ha estado por ahí y siempre estará. Sí, lo adivinaste, estamos hablando de Dios, específicamente el nombre Yahweh. Ahora Yahweh es un nombre único, tiene un significado profundo. Dios nunca termina. Eso puede parecer un poco difícil de entender, ¿verdad? ¿Cómo alguien puede nunca tener un comienzo o un fin? Bueno, eso es lo que hace a Dios ser quien Él es. La idea está bellamente resumida en una cita. Dios nunca terminará. Si Él no vino a ser, Él no puede dejar de ser, porque Él es el ser. En términos simples, Dios es la propia existencia. Él es como la constante última en un mundo en constante cambio. ¿Cómo se presenta Dios? Vamos a sumergirnos en una historia bíblica que realmente trae esto a la visión. El silencio era formación. No me alejé. Me acerqué más de lo que imaginas. Pero no te lo mostré de inmediato, porque tú necesitabas descubrirte primero. Tus oraciones no fueron ignoradas, hija, solo fueron guardadas para este momento sagrado. Y ahora todo cambia. Tu nombre ha sido pronunciado delante de ángeles, tu casa ha sido visitada en lo invisible. El cansancio que llevas no es final, es tránsito. Es el eco de una guerra espiritual que tú ni siquiera sabías que estabas librando, pero que ya estás venciendo. Yo te sostuve cuando tú pensaste que no lo lograrías. Yo intervine cuando pensabas que todo estaba por colapsar. Yo puse manos invisibles para evitar accidentes, enfermedades, desgracias. Yo estuve ahí, en todo. Hija, esta noche viene el milagro. No como tú lo esperabas, porque mis caminos son más altos, pero será real, será tangible, será innegable. Tú lo verás, y otros también. Y muchos dirán, ¿qué le pasó? ¿Cómo cambió? Y tú sabrás la verdad. Fui yo, fue mi mano, fue mi llanto por ti que se transformó en lluvia de bendición. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Esa cosecha empieza ahora. No pienses que es tarde, no creas que ya es demasiado lo que perdiste, porque yo soy experto en restaurar años. Sí, años. Como prometí, y os restituiré los años que comió la oruga. Hoy declaro sobre ti, estás entrando en el tiempo de restitución. Y no es emoción, es decreto. Y un decreto mío no puede ser detenido por hombre alguno. Esta palabra no es para alguien más, es para ti. No estás aquí por accidente. Hay algo dentro de ti que ha llorado en silencio, sin saber si alguien lo notaba. Yo lo noté. Yo estuve allí. Y no solo para verte llorar, sino para llorar contigo. Pero ahora, mis lágrimas se convierten en milagros. Y tú vas a verlo. Así que respira, no temas, no trates de entender todo, solo recibe. Hay un movimiento celestial ocurriendo ahora mismo, mientras escuchas. Ángeles han sido enviados, puertas han comenzado a abrirse, y aunque tú no veas todo ahora, sentirás. Porque mi presencia no llega sin señales. Esta noche, hija, tú sentirás, tú sabrás, y tu alma descansará. Escribe ahora en los comentarios el nombre de la persona por la cual más estás orando. Yo lo veo, yo me muevo, yo responderé. Todavía estás aquí, y eso significa que tu alma reconoce mi voz. Porque aunque todo te haya empujado a rendirte, algo dentro de ti se aferró a este momento. No estás leyendo esto por costumbre, ni por coincidencia. Estás aquí porque mi espíritu te trajo. Porque cuando logramos, Dios. Es un cambio de perspectiva, pero ese pequeño cambio transforma todo. Porque cuando te das cuenta de que cada cosa buena que te sucede es también parte del plan de Dios, entonces comienzas a vivir con un agradecimiento profundo. Y cuando vives agradecido, tu vida se llena de paz y gozo. Y de eso se trata involucrar a Dios en todo, de no dejar que las circunstancias te controlen, sino de vivir con la certeza de que, pase lo que pase, Él está obrando en tu vida. Así que, si hasta ahora has sentido que a veces Dios está en una parte de tu vida, pero no en todas, este es el momento perfecto para invitarlo a estar presente en cada rincón. Porque créeme, cuando haces eso, no hay área de tu vida que no se vea transformada.
Y lo mejor es que no necesitas hacer nada complicado. Solo necesitas abrir tu corazón y decir, Dios, aquí estoy, haz tu voluntad en mí. Ahora que ya hemos puesto la mesa, vamos a ir entrando en materia, porque aquí viene lo interesante. Seguro que te has preguntado más de una vez, ¿cómo hago para que Dios realmente esté presente en mi día a día? Y mira, no es algo místico ni fuera de nuestro alcance. No es una experiencia reservada solo para algunos. Es algo a lo que todos podemos acceder. Y te aseguro que cuando lo pones en práctica, empiezas a notar los cambios. El primer paso para involucrar a Dios en todo es reconocer su lugar en tu vida. Esto suena sencillo, pero es clave. ¿Cuántas veces actuamos como si todo dependiera de nosotros? Como si nuestra fuerza, inteligencia o habilidad fueran lo único que determinará si algo sale bien o mal. Y no te digo que esas cosas no sean importantes, claro que lo son, pero cuando te das cuenta de que hay algo más grande que tú moviendo las piezas, la manera en que enfrentas todo cambia. Voy a serte honesto, muchas veces pensamos en Dios como una especie de plan de respaldo. Algo así como, bueno, si las cosas no salen como quiero, entonces le pido ayuda a Dios. Pero, ¿y si cambiamos esa mentalidad? ¿Y si en lugar de verlo como el último recurso, lo ponemos en el primer lugar desde el principio? Ahí es donde todo empieza a cambiar. Involucrar a Dios no es solo decir, Dios, ayúdame cuando me equivoque. Es decir, Dios, guíame para que tome el mejor camino desde el principio. Porque cuando haces esto, estás poniendo todo en sus manos desde el arranque, no solo cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina que empiezas tu día así. Antes de que suene la alarma, antes de revisar el teléfono o sumergirte en las tareas diarias, simplemente haces una pausa y dices, Dios, te entrego este día. Quiero que seas parte de todo lo que haga hoy. Esa simple oración puede cambiar toda la dinámica de tu jornada. De repente, todo lo que enfrentas tiene un sentido diferente, porque estás viendo las cosas desde una perspectiva mucho más elevada. Ahora, no me malinterpretes, no es que si tu mente está llena de dudas, tu fe no está funcionando como debería. Mira lo que dice Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Te das cuenta? Aquí no dice que Dios va a cambiar tu vida sin que tú hagas nada. Dice que tu transformación empieza en la mente. Es decir, la fe no solo es creer en Dios, sino pensar como alguien que realmente confía en Él. El problema es que muchos cristianos viven con una mentalidad de esclavitud, en lugar de una mentalidad de hijos de Dios. ¿Recuerdas la historia del pueblo de Israel? Dios los sacó de Egipto con señales y milagros. Vieron el mar rojo abrirse, comieron maná del cielo, vieron la nube de gloria guiándolos. Y aún así, cuando enfrentaron dificultades, empezaron a quejarse, a dudar, a decir que era mejor volver a Egipto. Ese es el reflejo de mucha gente hoy. Dios los ha librado, los ha ayudado, les ha abierto puertas, pero cuando enfrentan una nueva prueba, su mente sigue atrapada en el no puedo, en el esto es imposible, en el voy a fracasar. No han renovado su entendimiento. Siguen pensando como esclavos cuando Dios los ha llamado a ser conquistadores. Si de verdad quieres ser fuerte mentalmente, tienes que cambiar la forma en que piensas. La fe te tiene que llevar a ver la vida con la mentalidad correcta. No con la mentalidad de a ver qué pasa, sino con la certeza de que Dios tiene el control. Porque si crees en Él, entonces no puedes seguir actuando como alguien que no tiene esperanza. David, antes de enfrentar a Goliat, no dijo, ojalá que Dios me ayude. Number dijo, Jehová me ha librado de las garras del león y del oso, y Él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Te das cuenta de la diferencia? No estaba esperando a ver si Dios lo respaldaba. Estaba completamente seguro de que Dios ya lo había respaldado. Eso es fe. No es solo pedirle a Dios, es vivir con la certeza de que Él está contigo. Y cuando tienes esta mentalidad, no hay problema que pueda quebrarte, porque sabes que no caminas solo. Así que la segunda clave es esta: renueva tu mente. Deja de pensar como alguien derrotado. Empieza a verte como Dios te ve. No importa lo que enfrentes, recuerda que el Dios que venció la muerte está contigo. Parte 3. La fe vence el miedo y la ansiedad. Mira, uno de los mayores enemigos de la fortaleza mental es el miedo. El miedo paraliza, te hace dudar, te llena de ansiedad y, peor aún, te aleja de lo que Dios tiene para ti.
Y la realidad es que todos, en algún momento, sentimos miedo. No importa cuán fuerte seas, siempre hay situaciones que te harán sentir incertidumbre. El problema no es sentir miedo, el problema es dejar que el miedo te controle. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo, cierto? Pero que Él ya está perfeccionando. Parte 2. No luches solo. Reconoce tu necesidad de Dios en medio del problema. Muchas veces, cuando estamos pasando por un momento difícil, lo primero que hace nuestra mente es buscar soluciones humanas. Tratamos de resolverlos solos. Pensamos en 1000 estrategias, pedimos consejo a todo el mundo menos a Dios. Y solo cuando nos damos cuenta de que nada funciona, es que decimos esa frase tan común: lo único que me queda es orar. Pero, ¿y si empezáramos por ahí? ¿Y si el primer paso fuera rendirnos delante de Dios, en lugar de agotarnos en nuestras propias fuerzas? Déjame decirte algo que puede parecer obvio, pero que muchas veces olvidamos. No puedes con todo, y no tienes que poder con todo. Reconocer tu límite no es debilidad, es sabiduría. Saber que necesitas a Dios no te hace menos, te hace real, porque nadie que haya vencido grandes batallas lo hizo solo, y mucho menos cuando se trata de batallas internas, de esas que no se ven, pero que nos consumen por dentro. En el Salmo 55, verso 22, se nos da una instrucción que es pura medicina para el alma. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Este versículo no dice carga tú con todo, ni hazte el fuerte. Dice echa la carga sobre Dios. En otras palabras, deja de intentar cargar lo que nunca fuiste creado para cargar solo. Dios no te diseñó para andar ahogado en preocupaciones, ni paralizado por el miedo. Te diseñó para caminar con Él, para confiar en Él, para dejar que Él tome lo que tú no puedes manejar. Pero aquí hay algo muy importante. Dios no va a quitarte lo que tú no estás dispuesto a soltar. Es como cuando alguien tiene una cuerda en la mano, apretada con tanta fuerza que le está cortando la circulación, pero aún así no la suelta. Dios quiere ayudarte, pero necesitas abrir la mano. Y eso significa orar, no como una rutina religiosa, sino como una conversación sincera desde el corazón. Significa llorar si hay que llorar, vaciarte delante de Él y decirle: ya no puedo más con esto, tómalo tú, guíame, fortaléceme, sálvame. Jesús mismo nos dio un ejemplo de esto en el huerto de Getsemaní. Él, siendo el Hijo de Dios, se arrodilló a orar antes de ir a la cruz. En Lucas capítulo 22, verso 44, dice que oraba con tal intensidad que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra. ¿Por qué Jesús oró así? Porque nos estaba enseñando que el lugar donde se enfrentan los mayores problemas es en la presencia del Padre. Y si Él lo hizo, ¿cómo no vamos a hacerlo nosotros? Mira, nadie puede ayudarte como Dios. La gente te puede dar palabras, abrazos, consejos, pero solo Dios puede darte paz en medio de la tormenta. Esa paz que no tiene lógica, que no depende de que todo se arregle, sino que Durado de compromisos irrelevantes. Aquí es donde entra la importancia de la planificación consciente. No se trata de llenar cada hora con tareas, sino de asegurarse de que cada hora tenga un propósito claro. Planificar no significa rigidez absoluta, significa claridad de intención. Es como trazar un mapa antes de un viaje. Puede haber desvíos y ajustes, pero sabe hacia dónde se dirige. Cada día sin plan es un día en el que la inercia decidirá por usted. Y la inercia rara vez lo lleva al lugar correcto. Al ordenar su vida desde las prioridades, empieza a ver un patrón. Lo esencial siempre es menor en cantidad que lo urgente, pero mayor en impacto. Las conversaciones que fortalecen relaciones, el trabajo profundo que avanza proyectos significativos, los hábitos que refuerzan su salud y su carácter, eso es lo que debe ocupar el centro de su atención. Cuando viva así, no solo reducirá el desorden, sino que también sentirá un control renovado sobre su destino. Porque dejar de correr detrás de lo urgente y empezar a caminar hacia lo importante es la diferencia entre vivir al azar y vivir con propósito. Y esa diferencia es literalmente la que define en qué se convertirá su vida. Poner su vida en orden también implica enfrentar un territorio que muchos evitan: sus finanzas. No hay verdadero control personal si su economía es un caos. El dinero, aunque no sea el único factor, influye en cada área de su vida. En sus decisiones, en su libertad, en su tranquilidad mental. Vivir al día endeudado o dependiendo de ingresos inciertos no solo limita sus posibilidades, sino que lo mantiene en un estado constante de ansiedad. Y la ansiedad es enemiga del orden. No se puede pensar con claridad cuando cada decisión está condicionada por la falta de recursos. El objetivo no es solo ganar más, sino administrar mejor lo que ya tiene, porque no importa cuánto ingreses y gastas sin dirección.
El desorden financiero siempre termina filtrándose en su salud, en sus relaciones y en su capacidad de construir un futuro sólido. La base para ordenar sus finanzas comienza con una visión honesta de su situación actual. Debe saber exactamente cuánto gana, cuánto gasta y en qué lo gasta. Muchas personas creen que lo saben, pero no lo han escrito, no lo han calculado, no lo han revisado con datos reales. Y lo que no se mide no se puede mejorar. Hacer este análisis es incómodo porque lo enfrenta a sus hábitos de consumo, a las compras impulsivas que justifica como necesarias y a los gastos pequeños que, sumados, se convierten en un agujero enorme en su presupuesto. Pero esa incomodidad es el primer paso hacia la libertad. Cuando tenga esa radiografía clara, es momento de aplicar disciplina. Cada peso que entra en su vida debe tener un propósito antes de gastarse. No se trata de vivir con mentalidad de escasez, sino con mentalidad de estrategia. Asigne un porcentaje a sus necesidades básicas, otro a inversión y ahorro, y otro a gastos discrecionales. Y cumpla con esa estructura con la misma seriedad con la que cumpliría un contrato importante. Porque, en realidad lo es el contrato que firma consigo mismo para garantizar su estabilidad y su crecimiento. Parte de poner en orden sus finanzas es eliminar las deudas improductivas lo antes posible. Las deudas son como cadenas que reducen su margen de acción. No puede aprovechar oportunidades si está atrapado pagando intereses que se comen su ingreso. Cada pago que realice hacia esa liberación es más que un movimiento contable. Es un acto de recuperación de control. Y una vez libre, su dinero deja de ser un problema y empieza a convertirse en una herramienta. El orden económico también. Solo el comienzo de una estrategia divina para preservar al elegido. Por eso, cuando veas a alguien siendo atacado injustamente, activa tu discernimiento y observa bien. Porque probablemente estás ante alguien a quien el cielo respalda con todo su arsenal. O piensa en David, un muchachito, un simple pastor de ovejas que olía a campo y a lana, pero que estaba destinado a ser rey. Fue perseguido por Saúl, el monarca vigente, como si fuera el peor de los criminales, buscado por todos los rincones del reino para ser aniquilado. Y aquí viene la lección magistral. Aún teniendo oportunidades claras de reaccionar, de clavar su espada y acabar con su pesadilla, David nunca, jamás, tocó a Saúl. ¿Por qué? Porque él entendía algo sagrado, un principio que hoy en día se nos olvida con demasiada facilidad. Él sabía que la batalla no era suya, era del Señor. David tenía el discernimiento suficiente para saber que no necesitaba mancharse las manos de sangre para obtener lo que Dios ya le había prometido. Esa confianza absoluta en la justicia divina es lo que diferencia a un elegido de alguien que solo busca poder. La protección sobrenatural no significa que no te atacarán. Significa que ningún ataque tendrá la última palabra sobre tu destino. Es como si Jesús mismo se interpusiera entre el agresor y tú, diciendo: hasta aquí llegas. Por tanto, hay que tenerlo claro como el agua. Tocar a un ungido es jugar con fuego, y no de cualquier tipo, sino fuego consumidor. La historia nos enseña que la protección de Dios sobre sus escogidos es activa, dinámica y a menudo sorprendente. No se trata de que el elegido sea perfecto o infalible. Se trata de quién lo eligió. Cuando alguien se burla de la fe, del camino o de las luchas de un siervo fiel, está insultando al arquitecto de su vida. Y Dios, en su infinita misericordia, puede tener paciencia, pero su justicia es implacable cuando se trata de defender a los suyos. Así que, si tú eres ese elegido que está leyendo esto, respira hondo y descansa. No tienes que defenderte, no tienes que explicarte ante quienes están decididos a no entenderte. Tu defensa viene de arriba, y créeme, es mucho más efectiva que cualquier argumento que pudieras dar. Mantén tus ojos en Jesús. Sigue caminando con integridad y deja que el Señor se encargue de los leones, los gigantes y los faraones que aparezcan en tu camino. Al final del día, la marca que llevas en tu espíritu brilla más que cualquier oscuridad que intenten arrojar sobre ti. Esta verdad permanece tan viva hoy como hace milenios, y es fundamental que la entiendas bien, elegido. Quien intenta perjudicarte despierta un movimiento en el mundo espiritual muchísimo más grande de lo que su mente limitada logra imaginar. Dios no es un espectador pasivo que observa desde la grada comiendo palomitas. Pensamientos que me invitan al error, de ideas que me quieren sacar de tu verdad. Que mi mente esté ocupada en lo que es puro, en lo que es justo, en lo que es digno de alabanza, como dice tu palabra. Te entrego mi corazón, porque es del corazón de donde nacen las decisiones. Guarda mis emociones, mis deseos y mis anhelos, para que ninguno de ellos me lleve a detenerme en un camino de perdición. Que cada día mis sentimientos estén alineados a tu propósito,
que mi voluntad se someta a la tuya y que yo sea capaz de decir no cuando el pecado me llame. Padre, sé que este mundo está lleno de caminos que parecen atractivos, pero que llevan al vacío. Por eso hoy me aferro a ti y te pido que ilumines mi andar con tu luz. Haz que mi senda brille como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No me dejes caer, no permitas que me estanque en la mediocridad espiritual, ni que me acomode en una vida tibia que no te honra. Hoy renuevo mi pacto contigo y declaro que no me detendré en el camino de los pecadores. Mi andar será en santidad, mi caminar será en obediencia, y mis pasos serán guiados por tu espíritu. Si hoy deseas mantenerte firme y no detenerte en el camino de los pecadores, escribe en los comentarios esta frase: mi camino es de santidad y obediencia al Señor. Padre amado, en esta mañana vengo delante de ti con un corazón dispuesto, recordando la promesa del Salmo 1 que dice que el justo es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y cuya hoja no cae. Señor, mi anhelo más profundo es vivir de esa manera, arraigado en tu presencia, sostenido por tu palabra, nutrido por tu espíritu, de modo que nada ni nadie pueda arrancarme de tu amor ni desviarme de tu propósito eterno. Quiero pedirte que me plantes firmemente a la orilla de tus aguas vivas, porque sé que si estoy lejos de tu río espiritual, me secaré como un árbol sin vida, vulnerable a los vientos, al sol abrasador y a las tormentas de este mundo. Dame raíces profundas, Señor, que penetren más allá de la superficie y se agarren fuertemente a ti, para que cuando lleguen los días difíciles, las pruebas y las adversidades, no sea movido ni sacudido. Te entrego, Señor, todas mis debilidades y mis áreas inestables, porque